¿quiénes de ustedes cocinan o saben cocinar o les gusta cocinar? A ver, ¿quién? A ver, las señoritas más que todo, ¿no? A ver, ¿quién? A ver, por ejemplo, no sé, Salas, ¿te gusta cocinar? ¿Sabes cocinar? Yo, por ejemplo, sí sé cocinar, Un pero poco nada más, un poco. sí, pero no me gusta. ¿Y tú? Ah, más o menos. Ah, ya ves. Entonces, si saben cocinar alguno de ustedes, entonces tiene que más o menos tener en la cabeza de que si yo quiero hacer, por ejemplo, un arroz con pollo o un tallarín, tengo que tener más o menos las cantidades, ¿no? Yo no puedo comprar 3 kilos de fideos y de repente, no sé, de repente un pedacito de pollo chiquitito, ¿no? No puede ser. Tengo que mantener las proporciones. De eso se trata este tema. Más o menos se trata de, más o menos como si fuera una receta de cocina, pero llevada a la química, ¿no? Estos, vamos a ingresarlos a estos chicos, ya. Eh, este tema en realidad son 4 leyes, pero solamente voy a hacer 2, porque las otras 2 son, no son importantes. Se llaman las leyes ponderables. La ley de la conservación de la materia, que ya hemos visto varias veces cuando hemos hecho balance, y la otra es la ley de las proporciones definidas. O sea, que se mantienen las proporciones, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 8 huevos y 1 kilo de harina, para hacer de repente un pastel o un queque, 8 huevos, 1 kilo de harina para hacer un pastel, más o menos aproximadamente. ¿Qué pasaría si yo necesito no tener o no hacer un queque, sino hacer 2? ¿Qué necesitaría? Necesitaría 16 huevos, 2 kilos de harina para hacer 2, ¿no? Esa es la proporción. Por lo tanto, de eso se trata el tema. Sí, hasta hoy día, hasta hoy día. Hasta hoy día, hasta las 12 de la noche de hoy día. Las de la primera y segunda semana ya no. Eso ya está puesto su nota y no se cambia. De tarea no. A ver, vamos a dejar esto porque tengo que presentarles la práctica. Es un enunciado con 2 preguntitas y solamente son 5 minutos de la semana pasada, más o menos es composición centesimal. Acuérdense, a ver, que la composición centesimal es porcentaje de mientras están ingresando los demás, porcentaje de un elemento del total, por 100 se supone, ¿no? O sea, cantidad de un elemento entre total del peso molecular es por 100. Y si hablamos de agua, es la cantidad de agua entre el total por 100. De eso se trata, es una pregunta de eso. El que ha hecho las tareas o el que ha visto su cuaderno de repente un poquitito, no va a tener problemas. El que no lo ha hecho, pues simplemente sí va a tener problemas. Así que ese es un indicativo de qué tan responsables son. A mí me es importante. Más que se copien cosas o se manden cosas por celular, eso yo sé que lo hacen, pero más importante para mí es que tanto han entendido. Y aquí sí se demuestra, ¿no? ¿De qué vale que tengamos Sócrates y todo eso si al final todos se pasan las respuestas? Eso no tiene sentido. Ya, entonces, les presento la pantalla. Estamos 20 personas y lo hacen en 5 minutos como máximo. Ahí está. Para todos la misma pregunta. Dice masa atómica del cobre 63,5, del azufre 32, del oxígeno 16, de hidrógeno 1. Este es el compuesto, creo que dice así, ¿no? Se tiene el compuesto mostrado, sulfato de cobre pentahidratado, dice hallar 1, porcentaje de azufre en el compuesto, y 2, porcentaje de agua en el compuesto. Las 2 respuestas tienen que mandármelas juntas, no me las manden separadas, no me van a mandar, por ejemplo, Olano me pone el 1, 25%, y después de un rato le pone la 2. No, 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 porque si no, no lo voy a encontrar, ¿eh? Tiene que ser en bloque. Y estas son las alternativas. Pueden poner inclusive la 1B y la 2C, algo así, ¿no? Tiene 5 minutos. Voy a paralizar un ratito esta grabación y voy grabando los chats de ustedes. Vamos a ingresar a Melanie. 5 minutos, por tienen calculadora, necesitan calculadora. Si no quieren demorar.
Pues no veo ninguna respuesta. Faltan solamente 2 minutos. Paralizo esto. Bueno, grabar mucho. Y ahora sí, tengo que parar 7, 8. 8 de 21. 22 personas. Ah, Luis Gamboa, muy tarde. 8:47 ingresa ese señor. Lo bueno de este Zoom es que acá sale todas las horas a las que ingresan, a las que salen, cuánto tiempo están, cuánto tiempo se desconectan, todo sale en este Zoom. Sus intervenciones, lo que escriben, todo está. Así que si ustedes escriben algunas cosas, por ejemplo, si tratara o si quisiera tener informes sobre alguno de ustedes, sus participaciones, simplemente yo busco, ahí está, todo grabado. Pero bueno, ¿no? Veo que no participan, no puedo poner nada. Si veo que sí participan, de repente algunas cosas he preguntado y ahí está, inclusive todo lo que escribo yo también está, ¿no? Sale. 11, ¿no? Pues sus respuestas de ustedes también están anotadas. Si en caso hay alguna duda, de repente algún reclamo, ahí están las evidencias, ¿no? Es lo bueno. Y las asistencias también, con tiempo y todo, ¿no? Acá, por ejemplo, la semana pasada tengo el tiempo que han ingresado en la clase tercera, por ejemplo, acá tengo que, por ejemplo, Calderón ingresó 92 minutos de los 90, ¿no? Más tiempo de lo que debía estar. Y sin embargo hay otros que ingresan poco tiempo. Por ejemplo, acá Cana ingresó solamente 14 minutos de los 90 minutos, ¿no? Entonces, me imagino que habrá tenido problemas de conexión o de repente simplemente no le importó. ¿Cómo se puede interpretar? Profe, he tenido problemas Ahí, a con la ver. conexión. Pero tengo acá pues, el reporte del tiempo que has estado. Entonces, con 14 minutos es muy poco para entender una clase. Pues. Por eso No, están sí, las no se grabaciones, ¿no? preocupe. No, pero están las grabaciones se tienen que aprovechar ahí. Todo esto siendo grabado. Sí, las he visto. Ah, ya. A ver, pausa. Pero no me has mandado la tarea. Ya. Entonces, ahora sí, salimos. No, no. Ya salimos. Se deja esto. Y vamos a poner aquí en el chat, sala de espera, que hasta acá nomás se recibe. Fin. Ya está. Ya, pero bloque, me están poniendo por pedacitos. Bueno, ojalá se pueda entender. A ver, veo una respuesta, por ejemplo, Valeria Zapata ha puesto sus respuestas en bloque, muy bien, y creo que coincide con la respuesta. Sí. Zapata, Hurtado, Bertinetti también, Dayana, Romero, ¿no? Daniel, no sé qué Daniel es, Daniel Salas debe ser, ¿no? También, sí, todas estas respuestas están correctas. Ya, entonces, ¿ves? No es difícil. Esta parte donde nosotros nos preguntan porcentajes, si ustedes saben un poco de matemática, no se les hace difícil, ¿no? El problema es que no sepan sacar porcentajes. Pero los problemas 7 y 8, como decía Olano, no es este porcentaje, es al revés. Nos dan las cantidades y nos piden el compuesto, o sea, la fórmula empírica y molecular, ¿no? No les he querido complicar la vida con eso. Pero ahora sí pasamos a un tema que es ya un poco más matemático de química, que es la estequiometría. Ustedes llaman estequiometría, pero el tema dice leyes ponderales. En realidad la estequiometría consta de 4 leyes. La estequiometría es utilizar los cálculos, o sea, las cantidades, no estamos hablando de cantidades. Si todo lo que hemos hecho antes decíamos, por ejemplo, esta es una reacción de adición, esto se balancea poniendo 2 acá, 3 acá. Todo lo que hacíamos era más o menos algo cualitativo, ¿no? ¿Cómo se determina una reacción química? Ah, salió gases, entonces sí es una reacción química. Todo es mirando para ver si de verdad es una reacción química o no es una reacción química. Si se necesitan 2 moles de acá para ver si es que la reacción se da. ¿Qué tipo de reacción? Todo es un poco más de definiciones, criterio, y eso es lo que le dicen cualitativo, ¿no? ¿Qué color te gusta? El rojo es cualitativo, ¿no? Pero ahora vamos a lo cuantitativo, hacia las cantidades. Las cantidades ya ahora sí necesitamos moles y masa.
Es como si yo le dijera, por ejemplo, a ustedes, ¿cuánto cuesta una camisa? 30 soles. Ah, estamos hablando de cantidades, ¿no? Y si yo compro 5, 150, me das una rebaja, 140, algo así, de cantidades. Ya no hablamos, ¿te gusta la camisa roja o la verde? La roja, ese es cualitativo. Lo cuantitativo sería cantidades. ¿Cuántas camisas quieres? 5, entonces son 150 soles que tienes que pagar. Igual en química nosotros tenemos algo cualitativo, que ¿es una reacción química o no? Sí. ¿Es un fenómeno químico? Sí. ¿Qué cantidades se ponen aquí para que la ecuación esté balanceada? 2, 3, 1, ¿no? Pero no hablábamos de cantidades, ahora sí hablamos de cantidades. Como les decía, es como una receta, ¿no? La estequiometría habla de cantidades en una reacción química, balanceada, por supuesto, ¿no? Y hay 4 leyes, pero yo solamente les he puesto 2. Una que es la conservación de la materia, que es la básica, y la segunda es la de la ley de Proust de las proporciones definidas. O sea, proporciones se refiere a las cantidades que se mantienen en proporción. Así como ustedes en aritmética dicen, si una camisa cuesta 20 soles, 2 camisas costarán 40 y 5 costarán 100, algo así, ¿no? Se mantienen las proporciones. Una 20, 2 40. Igual acá, se mantiene igual, es lo mismo, sino que aquí en química hablamos de masa, ya no de soles, ¿no? De plata, o de moles. Eso es lo que se mantiene. Eso se trata este tema. Estequiometría, las 2 leyes más importantes. Las tercera y cuarta en realidad no son importantes, además de lo que nos complica la vida, así que yo no lo he dejado. Si ustedes se interesan, ahí se las he puesto, las leyes ponderales tercera y cuarta, que en realidad es un enredo y no son muy prácticas. Vamos a ver un ratito a qué se refiere y vamos a salir después de la pantalla para explicar con un problema, ¿no? Más esto se hace con ejemplos que con otra cosa. A ver qué me están escribiendo por ahí. Recién, a estas horas, bueno, yo puse fin ya. A ver, dice leyes ponderales, estequiometría. Y estamos 31, ya mañana es septiembre ya, ¿no? Se termina el año. Dice relacionar las cantidades de sustancias que intervienen en una reacción química, cantidades, ¿no? E identificar el concepto de estequiometría. En realidad, estequiometría es, se puede decir, la rama de la química donde ya relaciona cantidades en una reacción, ¿no? Eso es. Y estequiometría. Y estequiometría mide la cantidad de sustancias en moles, puede ser en moles, en masa, puede ser en gramos, kilogramos, toneladas, o también en volúmenes. Pero esta parte de volúmenes, cuando hablamos de litros o mililitros o metros cúbicos, la vamos a ver cuando hagamos gases en la siguiente trimestre, que participan en una reacción química. Cuando se realiza el cálculo estequiométrico, se debe tener en cuenta las siguientes leyes, son 4, ¿no? Vamos a ver las leyes y después hacemos en la pizarra algunos ejemplos. Dice, ley de la conservación de la materia. Ustedes saben, en física también se hace esto, ¿no? Ley de la conservación de la materia y de la energía, pero acá nos interesa la materia. En una reacción ordinaria, la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Eso es típico, ¿no? Claro, si nosotros tenemos una cantidad de masa al inicio, después de la reacción química tiene que ser la misma masa, sino que se transforma en otras sustancias o en otros compuestos. Un ejemplo, tenemos el N2H2NH3, que lo tengo en la pizarra, y vamos a salir un ratito de esta pantalla para ver de qué se trata, qué es lo que significa esta ley de la conservación de la materia. Ya. Acá tenemos esta reacción, que es, no sé si la pueden ver ahí, el nitrógeno con el hidrógeno me va a dar el amoníaco, NH3. N2H2NH3. Esta ecuación falta una cosa, falta balancearla, ¿no? Porque acá yo tengo 2 nitrógenos y acá tengo un nitrógeno. Acá tengo 2 hidrógenos y acá tengo 3 hidrógenos. O sea, está totalmente desbalanceada. Lo primero que tenemos que hacer es balancear, porque no puedo tener acá 2 y acá 1. Eso ya no sería, ¿no? No sería bien. Por lo tanto, acá le voy a poner el número 2, 2, y ya tendría los 2 nitrógenos acá, y acá tengo los nitrógenos. Pero acá tengo 2 hidrógenos y acá ya tendría 6 hidrógenos. Si tengo 6 hidrógenos acá, entonces acá tengo que poner 3, y con eso está balanceado. Y para asegurarme me pongo mejor mi 1 por aquí, ¿no? Entonces la ecuación ya está balanceada. Un nitrógeno o una mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno me tiene que dar 2 moles de amoníaco NH3. Ya está. Pero aquí me habla de moles, 1, 3, 2. Lo que yo quiero es masa. Y acordémonos que el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. ¿No? No sé si se acuerdan de eso.
Entonces, si yo tengo moles, lo que quiero es masa. La masa vendría a ser igual a el número de moles por el peso molecular de cualquier compuesto. Si acá yo tengo un mol de nitrógeno, entonces la masa de nitrógeno vendría a ser igual a un mol por el peso molecular de nitrógeno, que en este caso es 14 por 2, sale 28, ¿no? Entonces la masa de nitrógeno es 28 gramos. Lo voy a poner aquí abajo. 28 gramos. El nitrógeno, el hidrógeno, ahora vamos a borrar un ratito esto y vamos a poner el hidrógeno. Las moles de hidrógeno son 3. El peso molecular del hidrógeno, H2, es 2, porque tiene 2 hidrógenos. Por lo tanto, la masa del hidrógeno tendría que ser igual a N por M molar, ¿no? El peso molecular sería 3 por 2, 6 gramos. Eso lo voy a poner aquí. 6 gramos. Y finalmente el amoníaco. La masa del amoníaco, MNH3, debe ser igual al número de moles del amoníaco por el peso molecular del amoníaco, que es, en este caso, un nitrógeno y 3 hidrógenos, 17. Acá sería entonces moles, que serían 2 por 17. Y sale 34 gramos. Entonces acá pongo 34. Ya, voy a borrar esto. Y miren, en los reactivos, o sea, los reactantes, tengo 28 gramos de nitrógeno, que equivale a un mol, 6 gramos de hidrógeno, que equivalen a las 3 moles de hidrógeno, en realidad son 3 por 2 por 1, 6, ¿no? 6 gramos, son 3 moles de hidrógeno, y acá tengo 34 gramos de NH3, o sea, 2 por 17, 34 gramos, acá 34 gramos. Si ustedes se dan cuenta, los reactantes, o los reactivos también le ponen reactantes, en masa, debe ser igual a la masa de los productos. Estamos hablando de masa, no de moles, ¿eh? ¿Cuánto es la masa de los reactantes? 28 más 6. Y los productos, solamente hay un producto, que es 34. Y si se mantiene, entonces acá ya se demostró la conservación de la materia. Para Lavoisier, esto es crucial. O sea, si yo no tuviese una suma igual a la de los productos y los reactantes, entonces mi ecuación no está bien balanceada. Debo haber cometido algún error por ahí. Porque siempre tiene que mantenerse que lo que está al inicio debe ser igual a lo que está al final. Por supuesto que puede de repente ser un gas y se va, ¿no? O sea, no podría yo tenerlo de repente, no podría controlarlo, pero sí se mantiene que la masa que se ha escapado como forma de gas, pues si la incluyo acá, tiene que coincidir con la sumatoria, ¿no? Esa es la ley de la conservación de la materia, la primera. O sea, ¿qué significa? Que si yo tenía 28 gramos de nitrógeno, 6 gramos de hidrógeno, o sea, 34 gramos en total de reactivos o de reactantes, pues al final tengo que tener 34 gramos en los productos. Pero ya no tengo ni hidrógeno ni nitrógeno, tengo otro producto, se ha transformado en otra cosa, pero la masa se mantiene. O sea, se transforma en cualquier cosa. Hidrógeno y nitrógeno se transforman en amoníaco, pero la masa se mantiene. Y eso es la ley de la conservación de la materia. Esa es la primera ley. Y ahora veamos la segunda ley aquí aprovechando esto, y después ya regresamos a nuestras diapositivas. Por supuesto que sí. A ver un ratito. Ya, ahora sí. Aprovechando esta misma ecuación, entonces vamos a la segunda ley y después ya regresamos a las diapositivas. Dice, mire, la conservación de la materia, si yo les digo, demuéstreme la conservación de la materia, lo que tienen que hacer ustedes es, en una reacción química, balancearla y ponerle masas, o sea, pesos a todos, ¿no? O sea, si tengo moles, los convierto en masa. Por ejemplo, si tengo una mol, lo convierto en masa, que sería 28. Si tengo 3 moles, lo convierto en masa. Si tengo 2 moles, lo convierto en masa. Igualo, productos y reactantes tienen que ser iguales. Y al final pongo ahí, se demostró la conservación de la materia, nada más. Pero la segunda ley dice de las proporciones, así como les decía, ¿no? Si 8 huevos con 1 kilo de harina me dan un pastel, un queque, 16 huevos necesitaría 2 kilos de harina para tener 2 pasteles. La proporción se mantiene, ¿no? Así como con las camisas, ¿no? Si 2 camisas me cuestan 40, 4 me costarán 80, así. O sea, estamos hablando de la regla de 3, pues, regla de 3 simple, ¿no? Regla de 3 simple directa, ¿no? Si 1 me cuesta 20, 2 me cuestan 40. Acá, si yo necesito, en mi ecuación química, si necesito un mol de nitrógeno con 3 moles de hidrógeno, voy a poner aquí. NH3. Y voy a poner una tablita para más o menos mantener la proporción, ¿no?
acá, si yo tengo que, aquí el nitrógeno, vamos a cambiarlo para no complicarnos la vida. Ya, acá es nitrógeno y acá es hidrógeno. Ya. Miren, tengo un mol con 3 y me va a dar 2. Esas son las proporciones. Se tiene que mantener esta proporción de moles. Un mol de nitrógeno necesitan de 3 moles de hidrógeno, o sea, si no, no habría reacción química, así como 8 huevos que necesitan 1 kilo de harina, ¿no? Porque 8 huevos no puedo tener 100 gramos de harina, no podría ser mi queque, tengo que tener 8 huevos con 1 kilo de harina. Acá también, si necesito o si tengo un mol de nitrógeno, pues tengo que tener 3 moles de hidrógeno para que podamos obtener 2 moles de amoníaco. ¿Qué pasaría si yo acá tengo 4 moles de nitrógeno? 4 moles. ¿Cuántas moles necesitaría de hidrógeno? A ver, manteniendo la proporción. 1, 3. 4, ¿con cuántas serían? A ver, dígame. Escríbamelo si es que no podían hablar. ¿Cuánto? Profe, 1. Si una mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno, ¿cuántas moles, si tengo 4 de nitrógeno, cuántas moles de hidrógeno necesitaría? A ver, mantener 12. Claro, porque miren, 1 es a 3, como 4 es a 12. Si ustedes se dan cuenta, es 1 por 12 es igual a 4 por 3, ¿no? La regla de 3 directa se cruza, ¿no? ¿Y cuánto de producto, o sea, cuánto de amoníaco obtendría? A 8. ver, 8, porque todo está multiplicado por 4, por 4, por 4. Esa es la ley, eso simplemente es sencillo, ¿no? O sea, mantenemos las proporciones de moles o de masa. ¿Qué pasaría si yo tengo acá de repente 0,5 moles de nitrógeno? ¿Cuánto necesitaría de hidrógeno? A ver, miren, 1 ahora es la mitad. 3 ahora es, Un quinto. ¿no será 3 medios? 1,5. A 1,5. Y acá obtendría solamente 1. 1, ¿no? Mire, si 1 me da, con 3 me daba 2, ahora la mitad de 1, tengo que tener la mitad de 3 y acá me va a dar la mitad de 2, ¿no? Esa es la proporción. Esa es la segunda ley, la más importante de todas estequiometría. La tercera y la cuarta, ni las vamos a ver. Si a ustedes les interesa, pueden verla, pero es por complicarse un poco la vida, ¿no? Más que todo es esto, porque esto es lo que me va a servir para todo lo que es estequiometría. Esto con respecto a moles, pero ahora vamos a cambiar. Ya no voy a hablar de moles, ¿ah? Miren que las proporciones de moles se mantienen, ¿ah? Ahora voy a hablar de masa. O sea, 28 gramos con 6 gramos me van a dar 34 gramos. No moles, ahora gramos. ¿Ah? Romero. Ya. 28 reaccionan con 6 para dar 34. ¿Qué pasaría si yo tengo acá 280 gramos? ¿Cuánto necesito de hidrógeno? ¿Cuánto? 60, porque estoy multiplicando por 10, ¿no? ¿Y acá cuánto me daría de esto? 340. 340. Miren, si en moles se mantiene la proporción, en masa también se mantiene la proporción. Es como una receta de cocina, como les decía, ¿no? Si yo tengo 8 huevos y un paquete de harina de 1 kilo para hacer un queque, y me han dicho, no, necesitamos hacer 3, porque hay 3 que cumplen años. Entonces yo necesito 3 kilos de harina y 24 huevos para obtener los tres queques, ¿no? No podría tener un paquete de harina con 24 huevos, no podría, porque tendríamos de repente muchos huevos y poca harina, no me serviría. O sea, las proporciones se tienen que mantener para obtener el producto que yo quiero, ¿no? Deseado. Entonces, si esto es 280, 60 y 340, ¿qué pasaría si yo tengo 14 gramos acá? ¿Cuánto sería de hidrógeno? 14 gramos. ¿Cuánto necesitaría de hidrógeno? ¿Cuánto? Gramos. 3 nada más. ¿Y cuánto obtendría? 17 de amoníaco, la mitad. A ver, Nicole me está preguntando, profesor, ¿por qué por 10 y no por otro? Ay, no, yo estoy poniendo cualquier número, ¿ah? Puedo multiplicar, o sea, la proporción es, como te digo, se mantiene. O sea, yo puedo multiplicar por 10, por 2, por 5, pero si yo multiplico el primero por 2, el otro tiene que ser multiplicado por 2 para mantener la proporción. Y el producto también se multiplica por 2. Tiene que ser por cualquier número. Lo que quiero decir es de que esto, o sea, estas cantidades iniciales, voy a borrarlo, tomar esto un ratito. Estas cantidades iniciales no vienen de cualquier sitio, vienen del balance.
O sea, si yo balanceo y me dan estas cantidades, pues estas son las proporciones. O sea, tiene que ser, en general, tiene que ser 28K con un 6K para que me dé 34K. O sea, hablando de aritmética ya, ¿no? Cuando K puede ser cualquier número, puede ser de repente un número entero o un número fraccionario, puede ser un decimal, de repente puede ser 0,2. Y acá también tendría que ser 0,2 y acá tiene que ser 0,2. O puede ser un número muy grande, por ejemplo, 1000, hablando de repente de toneladas también, ¿no? Así que estas proporciones se mantienen. O sea, proporción 28K, 6K para dar 34K en general. Si hablamos de masa, pero en moles es 1, 3, 2. Miren que en la cantidad de moles, 1 más 3 no es igual a 2. O sea, ahí no se mantiene la cantidad de materia. O sea, ahí no, la ley de la conservación de la materia habla de masa, de gramos o de kilogramos. No habla de moles. Las moles al final pueden ser de repente medias engañosas, ¿no? Pero usted me ha dicho que se mantiene la masa, pero acá hay 1 más 3 no es 2. Pero eso no son masas, son moles. Las moles es otra cosa. Masa es gramos, kilogramos, toneladas, ¿no? Si nosotros transformamos a gramos, entonces 28 más 6, que es 34, debe ser igual a 34. Más o menos se entiende algo, ¿no? El problema es que todo esto lo transformemos o lo transportemos a un problema de química para más o menos ver cómo cómo se resuelve un problema. Vamos a volver a las diapositivas. Entonces, esto de aquí, ya ustedes lo completan con lo que hemos visto en la pizarra. Dice, acá tendría que poner pues 1, 3 y 2 acá, ¿no? Y pongo después las masas, ¿no? Pongo 28 gramos, 6 gramos y 34. Y al final, pongo acá 28 más 6, 34 gramos, es igual a 34 gramos. Por lo tanto, la masa al inicio es igual a la masa al final y se mantiene la cantidad de materia, ¿no? Y esta es la segunda ley que hemos visto ahorita, dice ley de las proporciones definidas, la ley de Proust, dice, los reactivos que intervienen en una reacción química lo hacen siempre en una proporción determinada. O sea, no puede ser que yo tenga la proporción 28:6 y de repente ponga 28 y el otro ponga 2. No puedo. No se daría la reacción química. O se daría en forma incompleta, ¿no? La relación entre el nitrógeno o el amoníaco y el oxígeno es de 4 a 5 moles. Dicha relación es inválida. Ya, pero estamos hablando de esta ecuación que está acá. Miren, esta ecuación que está aquí dice 4 moles de amoníaco. Reaccione con 5 moles de oxígeno. Está balanceada, ¿eh? Para dar 4 moles de óxido nitroso y 6 moles de agua. Entonces, la relación de amoníaco y oxígeno es de 4 moles a 5 moles. Si yo tengo 4, tiene que tener 5 de oxígeno. Si tengo 8 de amoníaco, acá tendría que ser 10. Si tengo 2 de amoníaco, acá tendría que ser 2,5, la mitad, ¿no? Y así sucesivamente, las proporciones se mantienen en moles y también se mantienen en masa. A ver, ¿qué más dice? Y esas son las dos leyes, mire, ya la clase prácticamente ha terminado. Estas son las tercera y la cuarta ley, que es un enredo, en realidad, a mí no me gusta, y es más, yo les digo por experiencia propia que sí son leyes que sí se demuestran, pero cuando uno ya sabe más estequiometría, más química, y ahí sí se pueden demostrar, pero en la práctica para nosotros no le veo mucha importancia. Dice, puede ocurrir que dos elementos se combinan entre sí para dar lugar a varios compuestos, etcétera, etcétera. Y acá proporciones recíprocas. Ya, esto lo vamos a dejar porque lo podemos analizar de repente más adelante, cuando ya entendamos un poco más de estequiometría. Para mí lo más importante son las dos primeras, ¿no? La conservación de la materia y las proporciones que se tienen que mantener. Estas se las he puesto ahí para ver si alguno de ustedes de repente quiere investigar un poco más y pueden estar. Y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Pero no son prácticas por ahora, al menos para nosotros no tanto. Así que aquí tenemos un ejemplo y vamos a hacerlo en la pizarra. Lo que más importa es hacer un poco de práctica, ¿no? Para ver cómo se resuelven los problemas, porque en química no es teoría, es problemas. Tenemos el amoníaco más oxígeno, lo que vimos hace un ratito, ¿no? NH3 más O2 se mantiene a NO más H2. No sé si se dan cuenta ustedes de que acá no se complican la vida con reacciones, métodos de ion-electrón ni nada de eso, ¿no? Generalmente las ecuaciones, cuando les ponen a ustedes un problema, les ponen ecuaciones un poco más pequeñas para que el balance sea más rápido. O sea, no tenemos que hacer métodos de iones. Pero ustedes saben que existen métodos redox y ion-electrón para balancear ecuaciones más complejas. Pero hace años que no vienen problemas de ecuaciones en las universidades
y de repente no sé que vengan estos años, pero por si acaso ahí los tienen ustedes, tienen que investigar un poco más de eso. O si no, me preguntan, pues. Esta ecuación es sencilla, se puede balancear simplemente tanteando. A ver, ya lo vimos hace un ratito, ¿no? Creo que aquí era 4 y acá 5. A ver, creo que era así, ¿no? 4, 5, para no perder tiempo. 4 acá, ¿no? A ver, lo tengo por acá. No tantearé. Hace un ratito la vimos en la teoría. 4, 5, 4, 6. A ver, 4 nitrógenos, 4 nitrógenos. 12 hidrógenos, 12 hidrógenos. 10 oxígenos, 4 y 6, 10 oxígenos. Está balanceado. Ya, miren, estos son los coeficientes y son las moles y son las proporciones. 4, 5, 4, 6. Eso es con respecto a moles. Y si yo quisiera hacer con masa, entonces por si acaso les voy a poner la masa a todos. El amoníaco, 14 más 3, 17. Por 4, 17, 68. Lo voy a convertir a masa. Oxígeno, 16 por 2, 32. 32 por 5, 160. A ver, ¿cuánto sumaría todo esto? Serían 228 gramos. Acá tiene que haber 228 gramos, según la conservación de la materia, ¿no? 14 más 16, 30. Por 4, 120. Ya, eso tenemos que hacerlo más rápido, porque ustedes ya saben hallar pesos moleculares, ¿no? El agua era 18. Por 6, 96. 18, 106, ¿no? 106 gramos. ¿Cuánto suma todo esto? 226 gramos. Ya está. O sea, la conservación de la materia, la ley ya está demostrada. O sea, se mantiene la masa. Eso es lo primero. Pero a mí no me dicen que demuestre la conservación de la materia y nada de eso, ¿no? Me dicen... ¿Qué me dicen en el problema? A ver, dice... dice demostrar la ley de Lavoisier. Ya, pues ya está demostrada, ¿no? Entonces, acá decimos, la primera parte dice, 228 gramos de reactantes nos darán 228 gramos de productos. O sea, acá tenía 228 gramos de amoníaco y oxígeno en mezcla, ¿no? Y al final tengo 228 gramos de óxido nitroso y de agua. O sea, esto que era unas sustancias se han transformado en otras, pero la masa se mantiene. La masa se mantiene a pesar de que había un cambio químico, un cambio en la estructura de las moléculas, se han transformado en otras cosas, ¿no? No importa que se transforme en qué, la cuestión es que la masa se mantiene. Esa es la primera ley. Y de aquí mismo dice, como una segunda pregunta, dice, se coloca, la misma se supone, ¿no? Se coloca en un reactor 340 gramos de amoníaco. Vamos a ver. Entonces vamos a abordar todo esto. Ya vimos que sí se mantiene la proporción, o sea, la masa. Dice que se coloca 340 gramos de amoníaco. Entonces acá pongo 340 de amoníaco. Y la pregunta dice, 1. Ahí falta completar, dice, hallar el número de moles de oxígeno tiene que ser ahí, así que lo corrigen, porque yo no lo he mandado así mal, ¿no? Acá yo ya lo he corregido, dice, 1, a determinar, el número de moles de oxígeno que se necesitan, por supuesto. Así que corríjanlo ahí. 106. 108 era, ¿no? Sí, tienes razón. Profesor, ¿qué corregimos? Un ratito, voy a poner acá 108. Sí, 108 era aquí, ¿no? Sí, en la pregunta 1 de este ejemplo dice demostrar la ley de Lavoisier. Eso está correcto, ya lo hemos hecho. Los 228 de reactantes son igual a 228 gramos de productos. En la B dice, se coloca en un reactor 340 gramos de amoníaco. 340 de amoníaco. Dice, determinar 1. El número de moles de oxígeno es, ahí ha puesto el número de moles, no he puesto. Así que corrijan ahí, número de moles de oxígeno. 2, moles de
No, número de moles de amoníaco es ahí, NH3, corríjanlo. 2, número de moles de oxígeno, y 3, la masa de agua. En la primera es número de moles de NH3. En la 2, número de moles de oxígeno, y la 3 es masa de agua. ¿Ya está corregido? Sí, aquí era 108. Miren, 68 reaccionan con 160 para dar 120 y 208 de agua. Esas son las proporciones. Son números un poco feos, ¿no? En moles sería 4 moles de amoníaco reaccionan con 5 moles de oxígeno para dar 4 moles de óxido nitroso y 6 moles de agua. Moles o masa, las proporciones están en la pizarra. Si yo tengo, no 68, sino tengo 340, ¿cuántas moles de amoníaco tendría en 340 gramos? Para contestar la primera pregunta. Sí, moles de amoníaco. Tengo la masa. Esta es la número 1, ¿no? Masa de amoníaco, masa de NH3, igual a 340 gramos. Y peso molecular del NH3 es 17. Por lo tanto, el número de moles de amoníaco vendría a ser igual a la masa entre el peso molecular. 340 entre 17. 340 masa entre peso molecular entre 17 y me sale 20. No sé si se puede ver ahí. Ahí está. En la pregunta 1, moles de amoníaco, dice, masa de amoníaco 340, dice, se tiene 340 gramos de amoníaco. En 340 gramos de amoníaco, con el peso molecular del amoníaco que es 17, obtendría 340 entre 17, 20 moles de amoníaco. Esa es la cantidad de moles. La primera pregunta entonces es, voy a ponerlo aquí, 1, 20 moles de NH3. Voy a ponerlo acá. Ya. Hasta ahí también no he utilizado las proporciones, ¿no? A ver, está diciéndome fuentes, repetimos. Vamos a borrar de nuevo. Ya, borramos. Esta es mi ecuación, está balanceada. Le he puesto las masas porque de repente los voy a utilizar. Miren que ya con la experiencia, sea con la práctica de ustedes, poner balance de moles 4, 5, 4, 6 y poner las masas abajo, de repente no es necesario. ¿eh? Ustedes ya tienen que ver, pero es necesario tener las masas, de repente sí, de repente no. Vamos a ver con la práctica. Porque a veces no es necesario poner las masas, pero en este caso se las he puesto para que vean que las proporciones en moles y las proporciones en masas son distintas, ¿no? 4, 5, 4, 6, y acá es 68, 160, 120, 108. Las proporciones se mantienen, pero en diferente proporción. Ya, ahora, pero dicen que tenemos en un reactor, o sea, no sé, en un recipiente cerrado, algo así, tenemos, no 68, tenemos 340. Ahí dice, se tiene o se coloca en un reactor 340 gramos de amoníaco. Y la pregunta 1 dice es, ¿cuántos números de moles de amoníaco tengo? Si tengo 340, acá dice, masa de amoníaco, NH3, 340. Y el peso molecular del amoníaco, NH3, es 14 más 3, 17. 17 gramos es un mol. 340 gramos, ¿cuántas moles será? Entonces yo puedo hallar el número de moles del amoníaco. De repente haciendo una regla de 3, 17 es un mol, 340 ¿cuánto? O también utilizo mi fórmula, ¿no? Que sería la masa entre el peso molecular. 340 entre 17. Y eso me da 20 moles. 20 moles de amoníaco tengo en los 340 gramos de amoníaco. Esto y 20 moles es lo mismo. Uno está expresado en masa y otro está expresado en moles, en unidades químicas, ¿no? Por lo tanto, la primera pregunta, ¿cuántas moles de amoníaco tengo? Sería 20. Lo voy a poner acá. Sí, aquí está. La primera pregunta es 20. El número 1. Pero ahora dice, la número 2 dice, ¿cuántas moles de oxígeno? No tengo oxígeno. Entonces, ahora sí recurro a mis proporciones, ¿no? Porque habla de moles. Entonces, como habla de moles, yo digo así, miren. Moles de NH3 con moles de oxígeno. Miren la proporción. 4 y 5. Pero ahora ya tengo 20. ¿Cuántas moles de oxígeno necesito? Estamos hablando de moles.
4 con 5. 4 de amoníaco con 5 de oxígeno. Ahora tengo 20 moles de amoníaco. ¿Cuántas de oxígeno te necesitaría? ¿Cuántas dice? 25. Porque estamos multiplicando todo por 5. Por lo tanto, aquí sería 25 moles de oxígeno. La pregunta 2, entonces, sería 25 moles. De O2, por supuesto, ¿no? Este es de NH3. ¿Ves? Miren, si me hablan de moles, relaciono las moles. Si me hablan de masa, lo relaciono con la masa. Y en la pregunta 3 lo relaciona con masa. Dice, ¿cuál es la masa de agua? Entonces, ahora mi proporción de moles la dejo, pues. O puedo mantener una mezcla, puedo mantener la proporción de moles con la cantidad de masa de agua también. Miren, eso es lo que voy a hacer acá. Voy a mantener la cantidad de amoníaco y voy a borrar esta parte de aquí. Voy a poner ahora masa de H2O. Para que vean que sí se puede. 4 moles me da 6 moles de agua. Pero 6 moles de agua es 108. Entonces le voy a poner 108. 108 moles. Acá es moles, ¿no? Miren, estoy haciendo una mezcla ya. Una híbrido, ¿ya? Entre moles y masa. 4 moles me dan 6 moles, pero 6 moles son 108. 4 moles me dan 108. 4 moles me dan 108. Yo no tengo 4, yo tenía 20. Por lo tanto, ¿cuánto de masa me dará de agua? X. ¿Cuánto sale? 4 por 5, 108 por 5. 108 por 5, 500, 40. 540. 540. 540 gramos de H2O. Por lo tanto, la respuesta acá en la 3 sería 540 gramos de H2O, ¿no? De agua. ¿Ves? No sé si ustedes más o menos lo ven, ¿no? O sea, claro, como siempre, ustedes están en cuarto, yo siempre les voy a repetir, son cosas de repente que han visto por primera vez, pero no son difíciles, sino que hay que tener un poco de orden en esto, un poco de orden. En realidad yo no soy muy ordenado, pero sin embargo trato de hacerlo. 4, ya no con moles, con 108. 20 moles, que es lo que tengo acá, 20 moles, me tienen que dar 540 gramos de agua. Esa es la proporción, se mantiene. Mezclo moles con moles, masa con masa, o moles con masa, o masa con moles. Se mezcla todo, porque las proporciones se mantienen. Miren, mantuve una relación de 4 con 6 o 4 con 108, ¿no? Pero la proporción se tiene que mantener. ¿Ver alguna pregunta? Más o menos de repente, ¿no? O lo repito de nuevo. A ver. Estamos... ¿Puedes repetirlo? Ya. Estamos con tiempo, así que vamos a repetir un poco ya. Borramos todo entonces. Ya. Mi información es esta. Mi ecuación balanceada, la proporción de moles, y esto que lo he hallado, no sé si tienen alguna pregunta de esto, porque el peso molecular me dice la proporción, cuántos moles equivale a en masa, ¿no? Por ejemplo, acá tengo NH3, tengo NH3, su peso molecular es 17 gramos por mol. Si 17 gramos es un mol, 4 moles pesarán pues 17 por 4, o sea, 68. Igual acá, ¿no? Si un mol de oxígeno es 32, 5 moles me darán 160 para mantener la masa, ¿no? Igual con esto, ¿no? El peso molecular del NO es 30, pero como tengo 4, sería 30 por 4. Y el del agua es 18, pero como tengo 6, sería 18 por 6. Eso sí se entiende, ¿no? Pero dicen que mi pregunta es, bueno, ya tengo esto, ¿no? Y la pregunta, la información adicional es, en un reactor se introducen o se tiene, dice, 340. Dice. Ya, 340. Yo podría jugar, ¿no? Digo, 68, 340, ¿cuánto es? Es por 5. Entonces acá tiene que ser por 5, acá tiene que ser por 5, acá tiene que ser por 5. Eso es con respecto a la masa. Pero si yo lo llevo a masa, a moles, entonces podría jugar con las moles también. Porque esto es masa, se relaciona con masa. Pero si es moles, y justo la primera pregunta nos dice así, ¿cuántas moles de NH3 hay? ¿No? O sea, en estos 340 gramos de amoníaco, ¿cuántas moles hay? Entonces, con mi peso molecular de amoníaco es 17 gramos por mol, yo podría hacer una regla de 3 o podría utilizar la fórmula, como les digo. 17 gramos es un mol. 340 gramos, ¿cuánto será? 17, 1, 340, y nos salía 20 moles acá. De NH3. Es una regla de 3 más, ¿no?
o utilizo mi formulita. Ya, es la pregunta número 1. En la número 2 dice, moles de oxígeno que se necesitan, se supone, ¿no? Ya está un poco abreviado también, ¿no? ¿Cuánto necesito? Miren, acá hablamos de moles. 4 moles de amoníaco necesitan 5 moles de oxígeno. Voy a poner aquí, 4 necesitan de 5. Pero yo no tengo 4, yo tengo 20. 20, ¿cuánto necesitaré? Otra regla de 3, ¿no? Si 4 necesitan de 5 de oxígeno, 20 necesitarán de 25. Por lo tanto, acá sería 25 moles de oxígeno. Se mantienen las proporciones, es la ley de las proporciones definidas, ¿no? Y finalmente dice cuánta de agua se obtendrá, o sea, cuál es la masa, ni siquiera dice cuánto, dice la masa de agua. Entonces ahora la relación ya es con cualquiera de estos dos, ¿no? Yo puedo decir esto con esto, o este con esto. La proporción se mantiene, así que yo puedo agarrar cualquiera. Yo puedo agarrar, por ejemplo, el amoníaco. 4 moles de amoníaco me darán 108 gramos de agua. 4 me darán 108. 4 moles. Pero yo no tengo 4, yo tengo 20 moles. 20 moles, ¿cuánto me dará de agua? En masa, ¿no? Y ahí sale 540. Por lo tanto, la tercera pregunta, 1, 2, 3, acá sería masa, ya no moles, masa de H2O, 540 gramos. Entonces, como les digo, es como una receta, ¿no? Las proporciones se mantienen. Y eso es bueno, porque si no se mantuvieran las proporciones no podríamos hacer nada. 4 me dan 6 moles, 4 me dan 108 masa, 4 me dan 108, 20 me darán 540. Más o menos es la proporción. Vamos a ver las diapositivas, a ver qué otra pregunta puede haber. Este tema es bonito. 24, 23 personas. ¿Y cómo han ingresado? Se supone que yo tenía que darles acceso. A ver. Habilitarles a la espera. Bueno, ya. A ver un ratito. Quiero ver. Ya está. Ya. Vamos a regresar a nuestra diapositiva. Creo que no hay muchas diapositivas porque en realidad esto más son ejemplos que otra cosa. Los ejemplos que hay que hacer nomás. Ejercicio, dice, completar. Según la ley de la conservación de la, corresponde a la ley de la masa de los reactantes es que la masa de los productos. ¿Qué tendríamos que poner aquí? Miren un poco de teoría, ¿no? De la ley de la conservación de la, ¿qué ponemos acá? De la materia. De la materia, corresponde a la ley de Proust, o sea, Proust, coma, la masa de los reactantes es igual que la masa de los productos. Ahí complétenlo ustedes, porque en realidad esa es la ley de la conservación de la materia, ¿no? O sea, no es que la materia no se crea ni se destruye, en realidad es tan simple, no, sino es que la ley dice, lo que hay al inicio en masa debe ser igual al final en masa. Por supuesto que al final en masa puede ser que se produzcan de repente gases o, no sé, sólidos o líquidos, lo que sea, pero la masa se tiene que mantener. Entonces aquí sería la ley de la conservación de la materia corresponde a la ley de Proust. La masa de los reactantes es igual a la masa de los productos. 2. Hallar la masa de 2 moles de C3H6. A ver, ¿quién me da esa respuesta? Voy a ponerlo aquí en la pizarra. No tiene nada que ver con las proporciones todavía, ¿no? Solamente estamos repasando un poco de cómo se halla la masa de algunas moles de algunos compuestos, ¿no? ¿Cuál sería la masa de 2 moles de C3H6? Contéstemelo ahí. Es parte de su evaluación. ¿Cuánto sería? En gramos se supone, ¿no? ¿Quién me contesta? Ese compuesto se llama 84 gramos. bueno, 84. Ahora vamos a poner acá, 84 dice Nicole. Sí, porque es importante saber la masa. Si no puedo determinar la masa con las moles, entonces mis proporciones no tendrían sentido. Tengo que, correctamente tiene que ser definida la proporción de masa y moles, ¿no? Y balancear también, balancear. Sin balanceo y sin saber hallar las moles o las masas, de moles o masa, no podría hacer nada. Eso es básico. 84 me están poniendo por ahí, y vamos a ver, sería peso molecular del
C3H6 sería igual a 3 por 12, porque el carbono vale 12, más 6 por 1, que el hidrógeno pesa 1, ¿no? Saldría 36 más 6, 42 gramos por mol. Y la masa vendría a ser igual al número de moles por el peso molecular, utilizando la fórmula, ¿no? Moles, 2. El peso molecular, 42, 84 gramos. Entonces sí tiene sentido. ¿Ves? Ya. Ese es un gran avance. Se están acordando cómo sería la masa molar y cómo serían con las moles, cómo sería la masa. Es importante porque yo con eso voy a trabajar en mis proporciones. Si no hago bien esto, no me va a salir nada. Así que está bien. De nuevo dice Pacheco. Pacheco, de nuevo, ¿qué? De nuevo esto. O lo anterior. A ver, 2 moles de C3H6. Necesito el peso molecular. Sería C3H6, sería 3 por 12, más 6 por 1, me sale 42 gramos, que es un mol. Pero como me dicen que tengo 2 moles, si un mol es 42 gramos, 2 moles tiene que ser el doble. Ahí se mantienen las proporciones también, ¿no? Tendría 84 gramos. Esa es la primera pregunta del ejercicio. Vamos a ver qué otra pregunta más tenemos. Les pongo la pizarra. Dice, y la 3 dice, ¿cuántas moles contienen 480 gramos de F2 o 3? A ver, ¿quién me da de... Bueno, moles de F2 o 3, y la masa es 56 y 16, ¿no? $480 gramos. ¿Cuánto sale? ¿Cuántas moles hay en 480 gramos? A ver, ayer. Necesitamos tener calculadora para ser más rápido. ¿Cuánto sale? A ver, ¿quién más está por aquí? Valeria. Debe ser la Daniel Ruiz, por acá dice papá, ¿no? Papá de Daniel Ruiz. Carrillo, ¿cuánto sale? ¿Cuántas moles hay en 480 gramos de trióxido de hierro, o sea, óxido férrico? Ah, tiene que ser una persona más. ¿Cuánto sale? 190. A ver. 190 moles, mucho no es. Ah, el peso molecular depende de esta hierro. Vamos a ver, peso molecular del Fe2 o 3. Sería igual a... Tengo 2 hierros que pesan 56 cada uno, más 3 oxígenos que pesan 16 cada uno. ¿Cuánto sale esto? A ver, calculadora para no perder tiempo. Por 2, 56 por 2, más 16 por 3. Y sale 160, me sale a mí. 160. Allá, 160 gramos por mol, ¿no? Ya, ese es el peso molecular. Y como tengo la masa, que es igual a 480, masa de Fe2 o 3, que es igual a 480 gramos, entonces el número de moles vendría a ser igual a masa entre peso molecular, 480 entre 160. Sale 3, ¿no? 3 moles. Tengo 3 moles de Fe2 o 3 de óxido férrico. Ajá, sí sale, ahora sí. Ah, ya, pero muchos decimales. Por eso les pongo ahí los pesos moleculares para que no se compliquen con decimales, ¿no? Entonces sería 3 moles. Esa pregunta ya está hecha. O sea, estamos, como quien dice, practicando un poco cómo se llama masa o moles, utilizando el peso molecular, por supuesto, ¿no? O el compuesto. Ya, hasta ahí está fácil. Dice, de acuerdo a la ecuación o la reacción mostrada, que ya la hemos visto hace un rato, ¿cuántas moles de N2 reaccionan con 15 moles de H2? A ver, ¿quién me da esa respuesta? Ahora sí se tiene que utilizar las proporciones, ¿no? Voy borrando esto. ¿Profe? Sí, No creo. sí, dime. No que estoy, profe. ¿Ya lo mandaste?
No escuché. Allá, en la pregunta número 4, no sé si ven la pantalla, dice, de acuerdo a la reacción N2 más H2 me va a dar NH3, hay que balancearla. ¿Cuántas moles de N2 reaccionan con 15 moles de hidrógeno? Esta pregunta es típica de universidad. Así vienen, preguntas sencillas, no vienen difíciles, pero hay que entenderla, ¿no? ¿Cuántas moles de nitrógeno reaccionan con 15 moles de hidrógeno? Mejor dicho, ¿cuánto necesito de nitrógeno para reaccionar con los 15 de hidrógeno que ya tengo? Como si estuviéramos manteniendo nuestra receta, ¿no? Nuestra proporción. Yo tengo 15 de hidrógeno, 15 moles de hidrógeno. ¿Cuánto de nitrógeno necesito? Voy a ponerlo por acá. ¿Cuánto sale? Manden su respuesta. Ahí hay respuesta ya. El 15, ¿no? A ver, ¿qué me han puesto? 30 sale, dice Nicole. Vamos a ver, ¿qué más? Otra respuesta. Entonces, Nicole sí ha entendido. Nicole, ¿sigues enferma? Parece que sí, ¿no? Por tu voz. Sí, un poco. Un poco. Ya. A ver, vamos a balancear. Lo primero que tenemos que tener es la ecuación balanceada. Y me habla de moles. Así que miren, en este caso, como me habla de moles, la masa a veces es necesaria, a veces no es necesaria. Si la pregunta es en moles, ¿para qué voy a poner las masas? Ya no necesitaría, ¿no? Solamente la proporción de moles. A ver, acá tengo 1, 3 a 2. Entonces voy a poner una tablita así, ¿no? Nitrógeno, hidrógeno, NH3. Para yo más o menos tener un poco de orden acá, ¿no? Miren, la proporción es 1 de nitrógeno en moles, ¿ah? Con 3 de hidrógeno. Pero dice que tengo 15 de hidrógeno. Entonces, ¿cuántas moles necesito de nitrógeno? ¿Cuánto? ¿Qué significa M? A ver, miren, un 5. mol, claro, un mol de nitrógeno necesita de 3 de hidrógeno, o reacciona con 3 de hidrógeno, para dar 2 de esto, ¿no? Esto no me preguntan para nada, por lo tanto, ni siquiera lo debería ni poner, pero lo estoy poniendo para que lo vean, ¿no? La proporción es 1, 3 y 2. Pero la pregunta es, dice, de acuerdo a la reacción mostrada, ¿cuántas moles de nitrógeno reaccionan con 15 de hidrógeno? Reaccionan con 15. Si una mol reacciona con 3, y acá yo tengo 15, entonces acá sería 5. La ecuación es 5. Ecuación X es igual a 5, ¿no? Resolviendo la ecuación, mejor dicho. 5 moles. La respuesta es 5. De repente por ahí se ha equivocado Ramos al poner de repente al revés esto, quién sabe, ¿no? Pero sí sale 5. ¿Ves? Mira, o sea, planteemos la ecuación, planteemos nuestras proporciones como si fuera una regla de 3, algo así, como en aritmética hacíamos, ¿no? Magnitudes directamente proporcionales, inversamente proporcionales, y hacemos nuestra regla de 3, directa o inversa, por supuesto en este caso es directa, se cruza y finalmente sale la ecuación. En esta misma, a ver, para completar un poquitito esto, ¿qué pasaría si, miren, con esta ecuación, me dicen, acá mismo, ¿cuántos gramos de NH3 se obtiene con 15 moles de hidrógeno, H2? Imagínense que le preguntan esto. Entonces, si me preguntan ya gramos, entonces ahí sí necesito el peso molecular y el peso o la masa. Es decir, porque estamos hablando de masa, gramos en masa, ¿no? Y me hablan de amoníaco y hidrógeno. O sea, yo relacionaría amoníaco con hidrógeno. Así que ahí sí necesito la masa, ¿no? Acá tengo un mol y acá necesitaría pues 17 por 2, 34 gramos. 34. Y mi proporción sería así, ¿no? Un mol, un poco más abajo, N2 y NH3. Sí. Un mol, 34 gramos. Acá, un mol con 34 gramos. La proporción es así, ¿no?
Un mol me va a dar 34 gramos. Un mol de nitrógeno, por supuesto que con hidrógeno, con los 15, me da 34. Ah, pero dice hidrógeno. Entonces, voy a ponerle aquí los hidrógenos también. Vamos a ver una notita esto. Nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Un mol necesita de 3. Pero dice que hidrógeno tendría 15. Entonces, acá sería 15 de hidrógeno. ¿Cuánto de amoníaco tendría? X. Pero miren cómo relaciono, ¿no? Moles con moles acá, y acá moles con masa, porque me preguntan cuántos gramos de amoníaco. No me dicen cuántas moles, me dicen cuántos gramos. Por lo tanto, si es gramos, necesito la masa, no las moles, necesito la masa. 3 me dan 34. 15, ¿cuánto me darán? 170. 170. 170 gramos. Entonces, más o menos, esa es se puede decir el secreto de todo esto, ¿no? Eso es mantener la proporción. La segunda ley es más importante que la primera, ¿no? Para los cálculos, ¿no? La primera, por supuesto, cae por su propio peso, ¿no? Acá digo 28 más 6, me tiene que dar 34, por lo tanto la masa se mantiene. Pero lo que más importa es estas preguntitas de cuántas moles, cuántos gramos, etcétera, y mantener la segunda ley, que es la de las proporciones. Ahora vamos a ver otra pregunta de nuestros ejercicios, son 9:42, ¿no? Sí, hay tiempo. Vamos a ver la pregunta número 5. Dice, al quemar 440 gramos de gas propano, ¿cuántas moles de oxígeno se usaron? Bien, hay un montón de variedades de preguntas que se pueden hacer. Hacemos esta y yo les pongo una adicional para que ustedes me contesten en el chat. Dice, al quemar. Entonces, ahora, ¿dónde está la reacción? ¿Dónde está la reacción? A ver, no me han puesto ninguna reacción química. Propano, dice, ¿no? C3H8. ¿Cuántos moles de oxígeno se usan? Ya, vamos a salir un ratito de esto. Y recordemos la clase de las reacciones químicas, la reacción de combustión. ¿Se acuerdan de las reacciones de combustión? La reacción de combustión decía que quemar y combustionar es lo mismo, ¿no? Quemar y combustión. Necesitamos para este compuesto C3H8, ¿qué necesitamos? Para quemarlo. ¿Qué necesitamos acá? Miren que eso no les van a dar oxígeno, o sea, O2. Para que me dé, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan los productos de la reacción de combustión? ¿Se acuerdan o no? Eso es crucial, ¿eh? Esto es importantísimo. Necesitamos el oxígeno para quemar este combustible, o sea, este hidrocarburo, para que me dé CO2 más H2O. Acuérdense que esto es producto de la combustión, o sea, siempre me tiene que dar CO2 más H2O, a menos que sea una combustión incompleta, ¿no? Entonces, mire, ya no es necesario que me den la ecuación, porque esta ecuación de combustión, si hablamos de universidades, se supone que ustedes la tienen que conocer. Por lo menos esta. No tanto la de adición, ni síntesis de amoníaco, ni nada de eso. Pero cualquier combustión necesita oxígeno y me va a dar CO2 más agua. Ahora, este combustible puede variar, pero estos tres de acá no. Siempre son los mismos. Por lo tanto, tengo que balancear con el combustible que me dan en este momento. Si me hubieran dado otro combustible, igual, más oxígeno, me va a dar CO2 más H2O. Siempre. Si cambio, por ejemplo, acá, y pongo carbón, o pongo metano, pues es igual los tres. Si me ponen otro combustible, de repente más pesado, de repente una gasolina, C8H18, pues igual necesito oxígeno y me va a dar CO2 más H2O. O sea, siempre estos tres en una combustión son los mismos. Lo que cambia es el combustible. Puedo papel, inclusive puedo poner, ¿no? O puedo poner una glucosa, C6H12O6. Y también necesito oxígeno para quemarla, para poder generar CO2 más H2O. Entonces, siempre en una reacción de quemar o combustionar es los mismos, estos tres siempre son los mismos. En este caso es propano, ¿no? C3H8. Hay que balancearla. Acá tengo 3 carbonos y acá nomás tengo 1, ¿no? ¿Qué ponemos acá entonces? 3. Ahora tengo 8 hidrógenos y acá solamente tengo 2. Entonces le pongo acá 4. ¿Ves? Lo primero es balancear la ecuación. Si no sabemos balancear, pues igualito. Tenemos que seguir subiendo las escaleras. No puedo subir el 4.º piso si no he subido el 3.º, ¿no? O sea, no podríamos. Tenemos que ver, todas estas cosas son básicas. Balance, ecuaciones, por el método del tanteo y después las relaciones, ¿no? Y peso molecular también. 3, ya está. Y ahora tengo acá
2 oxígenos, pero acá tengo 6 y 4, 10. 5 acá, ¿no? Y finalmente acá 1. Ya está. Tengo las proporciones de moles, 1, 5, 3, 4. Pero me habla de masa de C3H8. Entonces, el C3H8, esto me conviene tenerlo tanto en moles como en masa. Porque la pregunta, o sea, el enunciado me da un dato, dice 440. ¿Cuál sería la masa de esta mol? Vamos a poner masa molecular del C3H8. ¿Cuánto sale? 3 por 12 más 8. ¿Cuánto sale? A ver. En masa. Un mol de propano. ¿Qué me dice? 44. 44. Oh, mi cosa está apenas, pero ahí está, ¿no? 44. Mire, un mol es igual que 44 gramos, pues. Entonces, yo puedo relacionar así. Un mol de propano necesitan de 5 moles de oxígeno para darme 3 moles de CO2 y 4 moles de agua. O también puedo decir así. 44 gramos de propano reaccionan con 5 moles de oxígeno para dar 3 moles de CO2 y 4 moles de agua. Cualquiera de los dos se mantiene la proporción. Pero si hablamos de masa acá, acá podría ser cualquier otro, pero se mantiene aquí. Si hablamos de masa y acá de moles, acá tiene que ser moles, pues no puede ser masa acá, ¿no? Pues. Y miren, dice 440 gramos de propano. Entonces acá con oxígeno. Lo mantengo a estos dos. 44 gramos de propano necesitan de 5 moles de oxígeno. Miren, masa con moles. 44 gramos necesitan de 5 moles de oxígeno. 440, ¿cuántas moles de oxígeno necesitan? ¿Cuánto es el? 44 necesitan de 5. 440 necesitarían de 10 veces más, ¿no? 50. 50 mol de O2. Y está, ¿ves? 50 fuentes. Más o menos eso. Entonces hay que agarrarle un poco el truco, ¿no? O sea, no se trata de agarrar cualquier cosa. Se trata de ver los datos que me dan para ver qué es lo que tengo que relacionar. ¿Esto lo hemos utilizado? ¿Era necesario balancear? Sí, porque necesitamos balancear para ver cuáles son las proporciones. Pero una vez que ya esté balanceado, no lo puedo usar porque no me hablan nada de CO2, no me hablan nada de agua, ni de masa, ni de moles, pero sí me hablan del propano y del oxígeno. Entonces la relación es entre estos dos, la regla de 3 entre estos dos. Me hablan de masa, entonces no necesito moles, necesito la masa. Pero las moles de oxígeno sí las mantengo, ¿no? 44, que es igual a un mol, reaccionan con 5. 440 reaccionan con 50. La respuesta es 50 moles de oxígeno. Otra vez, Nicole. De nuevo, borramos entonces. Ya, este paso no lo podemos repetir porque se supone que ustedes ya hay que balancear, aunque sea tanteando un poco, ¿no? Miren, si no podemos balancear, entonces es como si estuviéramos yendo a una carrera con una pierna, ¿no? Una carrera de 100 metros. No podemos, tenemos que balancear correctamente. Carbonos 3, hidrógenos 8, hidrógenos 8, oxígenos 10, acá tengo 6 y 4, 10. Está balanceado, ya está ahí. Pero miren el enunciado, dice 440 gramos de C3H8. Y acá tengo moles. Entonces, esto que está acá, necesito también pasarlo a su masa. Y su masa era 44 gramos, porque tengo un mol. Entonces la relación va a ser así. Voy a poner un cuadrito mejor acá. La relación va a ser C3H8 con oxígeno. ¿Qué pongo acá? 44 gramos con 5 mol. Miren la proporción. Ustedes dirán, pero ¿cómo voy a mezclar gramos con moles? Sí se puede, pues, porque la proporción se mantiene, ¿no? 44 gramos, que es igual a un mol, reaccionan con 5 moles de oxígeno. Pero yo no tengo 44, yo tengo 440. Es el dato. Se tiene 440 gramos de propano. ¿Cuántos moles de oxígeno se necesitan? Creo que dice, más o menos, dice... a ver. 9:51, no me van a dar el tiempo. Sí, ¿cuántas moles de oxígeno se usaron? Dice, bueno, se supone que da reacción, ¿no? X acá. Y ustedes se dan cuenta, 44 a 440 es 10 veces más. Entonces acá 5 tiene que ser 10 veces más. Sale 50. Sale 50
mol de O2, ¿no? Esa sería la respuesta. Ahora sí, más o menos. Ya, entonces vamos a volver a nuestra diapositiva para ver qué otro problema más tenemos en los ejercicios. Dice aquí, el número 6, dice, de acuerdo, a ver qué me pones. Sí, ya está muy bien, ya, más o menos, ¿no? Claro, la primera no se puede entender de repente, pero practicando van a darse cuenta que no es nada del otro mundo, es fácil, pero hay que practicar, pues. Dice, al quemar con 340, eso no, la 6, de acuerdo a la siguiente reacción, ya le hemos visto esa ecuación, así que hay que ponerla rapidito, balanceada. Al tratar 340 gramos de amoníaco se puede afirmar que, vamos a ver qué se puede afirmar. Dice, 1, reacciona 25 moles de oxígeno. 2, se forma 360 gramos de agua. 3, hay 60 moles de NO. ¿Cuáles son las correctas? A ver, de repente 1, 2, 3, o las 3, no sé. ¿Quién lo hace? Rapidito, tenemos 10 minutos. Voy poniéndole la pizarra. NH3 más O2 me va a dar NO más H2O. Esto ya está balanceado inclusive. Creo que era 4, 5, 4, 6, ¿no? $340 gramos de amoníaco. Ya. ¿Salas cuánto sale? ¿Cuál es la respuesta correcta o cuáles son? 9.53. Y nos va a faltar tiempo de todas maneras, ¿no? Las 7 y la 8. Ya. Hoy día, 6:30 creo que vamos a ingresar, 6:30 en la noche. Para terminar y hacer las tareas, ¿no? Por si acaso. A ver, vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? De repente tienen ustedes algunas cosas que ver acá en este. Ya, la ecuación está balanceada porque la hemos utilizado ya anteriormente, ¿no? Dice 4, 5, 4, 6, está balanceada. Pero me habla de, se tiene 340 gramos de amoníaco, entonces necesito, si me habla de 340 gramos de amoníaco, no me habla de moles, necesito saber la masa de estas 4 moles de amoníaco para relacionarlo, así como relaciono moles, también puedo relacionarlo con masas, ¿no? Así que voy a ponerlo aquí, lo transformo en masa. El amoníaco es 17. 14 más 3, 17. Por 4, 17, 68. Voy a poner aquí 68 gramos. ¿Alguno más necesitaría? ¿Quién sabe? De repente todos, así que vamos a ponerlo todos como masa. Acá es 16 por 10, 160, ¿no? Acá sería 14, 30, 120. Ya lo hemos puesto aquí esto antes. Y acá era 90, 108, ¿no? 108 gramos. Ya lo hemos visto antes. Bien, por si acaso lo pongo todas las masas y todas las moles. Si tengo que relacionar masa con moles, ahí ya tengo todo listo. Dice, se tiene 340 gramos de amoníaco. A ver. 68 gramos de NH3 me va a dar... A ver, ¿cuáles son las alternativas? Uno dice, reaccionan 25 moles de oxígeno. 5. Miren, no relaciono 4 con 5, sino relaciono 68 con 5. Pero tengo 340. ¿Cuánto será necesario de oxígeno? 68, 5. 340, ¿cuánto? ¿Cuánto sale? Porque la número 1 dice, reaccionan 25 moles de oxígeno. ¿Será 25 acá? 68 por 5, 340. 5 por 5, 25. Entonces sí es. Acá sale 25. Por lo tanto, la pregunta 1 es correcta. Es verdadera. Sí, es 25. Ya, esa es la primera. Vamos a ver la otra relación. No sé si sería con lo mismo. La número 2 dice, se forman 360 gramos de agua. Entonces la relación ya no es con oxígeno. La relación es con el agua. Y habla de gramos. 68 me da 108. 108 gramos de H2O. 340, ¿cuánto me dará? Por 5, ¿no? 108 por 5, 540 gramos de H2O. Eso es lo que me tendría que dar, ¿no?
68 me dan 108. 340 me tiene que dar 540. Por lo tanto, la número 2 es falso. No es. La número 2 es falso, no es verdadero. No nos da 340, nos da 540. Número 2, falso. Y la última, la 3, dice, hay 60 moles de NO, o sea, se producen, mejor dicho, ¿no? A ver, la relación ahora ya no es con agua, es con NO. 68, me dan 4 moles. 340 de NH3 gramos, ¿me darán cuántas moles? 20 moles. Porque se multiplica por 5, ¿no? Ya toda la proporción se mantiene. Y nos dice, hay 60 moles de NO. No hay 60, hay 20. Por lo tanto, la 3 también es falsa. Por lo tanto, la respuesta sería pues solamente la 1, ¿no? Solo 1. Ya, eso viene en los exámenes de la universidad, en ese caso. Entonces, la respuesta sería solo 1, la A. La A no sería. ¿Alguna pregunta? ¿Ves? Miren, las relaciones se mantienen, lo que tenemos que ver es qué relaciono, ¿no? Si son moles o masa, de acuerdo a los datos que me dan. Si me dan masa, entonces necesito la masa. Si me preguntan en masa, necesito la masa. Por eso, a veces, si ustedes tuvieran tiempo, ponen las moles del balance y las masas de todo, y con eso ya están prácticamente, ya tienen todos los datos necesarios. El problema es que a veces no tenemos el tiempo suficiente para poner todas estas masas, pero tenemos a veces que relacionar qué es lo que necesitamos. Entonces, ya son prácticamente las 10, la pregunta 7 y 8, si tienen un poco de tiempo, traten de hacerlo, cosa que al final, en la noche lo complementamos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta o de repente hay alguna cosa que no se entiende para repasar de nuevo? Tenemos 2 minutitos por ahí. A ver, ¿quién más? ¿Qué hora en la noche? 6:30. Voy a poner acá. 6:30 de la noche. 6:30 p.m. Por su mismo ID de ustedes, ¿no? Cuarto. Hoy día no hay cruce, menos mal. Así que 6:30, terminamos el problema 7 y 8 y hacemos la tarea. Ya no les voy a decir lo demás si no quieren entrar, porque ya ese es interés de cada uno. A Salas le convendría entrar, porque él no ha entregado tareas. Entren. Ya, entonces, son 9:59, voy a paralizar esto. ¿Alguna pregunta? No, ¿no? Ya, entonces cortamos y... ¿Hasta qué hora se le puede enviar la tarea de la anterior semana? Hasta las 12 de la noche. 12 de la noche, hoy día. O sea, le estoy dando prácticamente 8 días. Pero las primeras y las 2 no, tendría que ser la tercera. Ya, ahora sí, cortamos. Chao. Chao. Chao, profesor. Paul Hurtado también ingresa. Ya, profe,